nuestros pecados. Te damos gracias por este día que hiciste. Tu palabra dice que este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en él. Padre, este programa es presentado a ti como instrumento de salvación, de edificación, de liberación, como instrumento de bendición a Puerto Rico y las naciones. Señor, bendícenos como lo has hecho, Señor, en el pasado, ayer, ahorita y ahora. Padre, bendícenos, úsanos para tu gloria y tu honra, y que mucho pueblo pueda recibir tu palabra a través de este servidor y a través de mi acompañante, el evangelista Jeremías Morales. Bendícelo en una forma grande, sabemos que lo usas, Señor, sabemos que lo has bendecido, y hoy para nosotros es una bendición que Él esté aquí una vez más, Señor, para concluir este tema que iniciamos el jueves pasado. Bendícenos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a Puerto Rico, Dios bendiga a las naciones. Esto es Maranata Radio Ministries y el programa La Hora de Dios para ti con el evangelista Robert Sánchez de la Iglesia de Cristo Misionera y de Carraízo, del Concilio de Iglesias de Cristo Misionera, Misión Internacional. Saludamos el nombre de nuestro pastor, reverendo Raúl Rodríguez, y de nuestra amada iglesia, allí en Carraízo, en la carretera número 1 de las parcelas de Carraízo, en Trujillo Alto, Puerto Rico. Así que si vives cerca y no tienes una iglesia donde escuchar palabra de Dios, palabra de sana doctrina, allí estamos ubicados en la carretera número 1 de las parcelas de Carraízo. Allí está nuestro pastor y un cuerpo de líderes bendiciendo a aquella comunidad con el evangelio del Señor Jesucristo. Así que nuestro saludo a nuestra iglesia, a mi pastor, a mi familia, a mi esposa Lilian Resto, a mi hijo Brian Caleb, a seres que los amo con todo mi corazón y que son parte de esta gran bendición. Así que un saludo de parte de nosotros a todos ustedes y de nuestra organización y nuestra presidenta, el obispo Elizabeth Resto. Saludos a nuestro obispo y a todo ese pueblo Cristo Misionera y todo ese pueblo del Señor a nivel de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que nos sintoniza jueves tras jueves en la hora de Dios para ti. Y le voy a pedir al evangelista exhortador, maestro para este tiempo separado por Dios para sacar del error y de las tinieblas a la luz a todo aquel que estaba en un error, a nuestro evangelista Jeremías Morales del programa El Día Está Cerca, unido con la hora de Dios para ti, y el lema o el eslogan que identifica a este ministerio: somos la generación del rapto. Jeremías, saluda al pueblo. Amén. Dios bendiga a la audiencia nuevamente. Dios bendiga a los pastores, los evangelistas, el cuerpo del Señor. Amén. Que están a distancia escuchándonos a través de las ondas estéreas. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga mucho, Robert. Y una vez más agradecido contigo de la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de compartir tiempo extendido con el público. A Dios sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya estamos casi listos para empezar o continuar con el tema el Espíritu Santo y la redención, el arrebatamiento. Amén. Lo importante que es que el Espíritu Santo esté morando y esté activo. Amén. Esté en una obra continua, en una transformación continua en nuestro interior. Así que estamos muy contentos. Este programa llega cada jueves aquí y hay personas que contribuyen a que este programa esté mantenido en el aire en esta gran emisora para este tiempo. Y una de esas personas o de esas compañías responsables y auspiciadoras de este programa es BG Repair. O sea, esta compañía se dedica a todo lo que es reparación de trimmer, podadora, todo equipo de jardinería, máquinas de presión, sierra, todo lo que tenga que ver con podadora, trimmer y este campo de lavado a presión. Esta es la compañía que vino a marcar la diferencia. El propietario, los dueños son cristianos, trabajan excelente. Yo soy jardinero, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo le he llevado equipo
casi muertos y han salido resucitados. BG Repair, ellos están ubicados en la salida 22 del pueblo de Las Piedras, en la carretera 198, en el barrio La Fermina. Allí está BG Repair y el número de teléfono, lo tengo por aquí, el número de teléfono de esta gran compañía, se lo voy a dar inmediatamente. El número de teléfono es el 787-960-5628. Si hay algún jardinero, alguien que trabaja con todo este equipo que tenga que ver con jardinería, mantenimiento, BG Repair, lo puedes conseguir al 960-5628, 960-5628, y también los puedes conseguir al 596-1220, 787-596-1220. Usted pregunta por Antonio o la mamá de Antonio, que es la que está allí atendiendo, Vilá, que es el papá de Antonio. Esto es una familia, nos han tratado con excelencia, con sinceridad. Y si su equipo tiene solución, ellos se lo van a decir. Si no, se lo van a decir también para que ningún mecánico de Marquesina le engañe. Así que la compañía que está haciendo la diferencia en la reparación, en el alquiler de todo lo que tiene que ser tiene que ver con jardinería, lavado a presión, bomba, cuchilla, manga, todo. BG Repair en la salida 22 en el pueblo de Las Piedras. Así que Dios bendiga a Antonio y Dios bendiga a esta familia que vino a hacer la diferencia en lo que es la reparación de equipos de jardinería y bombas de agua y todo lo que tiene que ver con eso. Así que gloria a Dios por eso y gracias por su colaboración, y que el Señor les bendiga y les multiplique en salud y en bendición. Que dice la palabra que así, que prosperen como prospera ¿qué? El alma. Y de eso vamos a venir a hablar en esta tarde. Vamos a la palabra. La semana pasada, 787-687-2222, 687-2228 para llamar, para salvación, arrepentimiento, para reconciliación, liberación. Esa es su petición, 687-2222, 687-2228. Se puede comunicar a través del chat de la aplicación Maranata Radio Ministries. Nos puedes enviar la petición por ahí, por TuneIn. Puedes enviar tu petición, puedes escribir al Facebook y puedes hacernos llegar a nosotros tu petición, y vamos a estar orando por ti. Bueno, el Espíritu Santo y la redención, Jeremías. Efesios 4. Yo creo que es importante leer la porción que tú tienes primero en Romanos. Vamos a Romanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. El versículo 9 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Ok. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Efesios 4, verso 30 dice, y no, porque esa es la clave. Amén. Si usted tiene el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero con tenerlo hay una responsabilidad delegada en nosotros los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Lo que sucede es que hay que andar en el Espíritu. O sea, uno se convierte y el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, pero hay quien puede tener el Espíritu Santo, pero lo tiene contristado. Gloria al nombre del Ahora, Señor. el verso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. de la redención. Eso es así. Y en Apocalipsis 22:17. 22:17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. O sea que vemos una reclamación del espíritu hablando juntamente con la novia el mismo idioma, pidiendo redención para el cuerpo de humillación. Wow. Hay señales, hay indicativos que nos dicen si el Espíritu Santo está contristado o si no está contristado. Si el Espíritu Santo está contristado, ¿cómo vive esa persona, Jeremías? ¿Cómo se comporta? O sea, porque el programa que está tú estás administrando es el día está cerca. La Biblia dice que las señales están ¿qué? Cumplidas. O sea, ante este aviso que el día está cerca, amén, que somos la generación del rapto. Eso es. Si una persona tiene el Espíritu Santo contristado, ¿cómo se está comportando esa persona en estos momentos? Ahora mismo. Como claramente dice Apocalipsis 22:17, que el Espíritu y la novia dicen ven, el que tiene el Espíritu contristado o el que ya no tiene el Espíritu, porque también hay que ver que el Espíritu puede abandonar a una persona. Sí, puede ser. La persona puede ser desechada. Puede ser desechada. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esa persona no está en la onda, en el mover de arrebatamiento. No está esperando arrebatamiento. Está en depresión, está siendo oprimido por el enemigo, le ha abierto puertas al enemigo. Está desenfocado en lo que debe ser el norte de la iglesia. Ganar almas para el reino de Cristo y prepararnos, purificarnos para el arrebatamiento, donde todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, tiene que ser hallado irreprensible ante su venida. O sea, esa persona puede estar consciente de que el día está cerca. Claro que sí. Puede estar consciente de que las señales se están cumpliendo, pero está viviendo indiferente. En muchas vidas, amén, cuando no tienen al Señor también podemos hablar. O la persona inconversa que no tiene el Espíritu Santo muchas veces tienen el conocimiento, pero la voluntad está cautiva. Hay personas que van a la iglesia, escuchan el mensaje, pasan al frente, porque saben que la palabra que se está trayendo es una realidad, pero entonces la voluntad el enemigo la tiene cautiva. Gloria al nombre del Señor. Ellos no pueden tomar decisión, aunque ellos quisieran, pasan al frente y cuando salen del templo vuelven a lo mismo. Entonces se encuentran con una situación donde su voluntad está cautiva. Gloria al nombre del Señor. Jeremías, una cosa es que nosotros erramos, o sea, fallamos, pecamos. Aún siendo hijos de Dios cometemos pecados, ¿cierto? Sí. Fallamos. Claro, la palabra estipula y dice que si 70 veces cae el justo, ¿verdad? Y uno se arrepiente y Dios que caiga y pues que confiesa su pecado y se aparta de la alcanza misericordia. Ahora, pero la práctica no debe ser el pecado. Esa es la clave. Primera de Juan capítulo 3 que el que practica el pecado no es de él, es del diablo, sí, dice. No es de él, porque la palabra dice que la simiente de Dios ha estado en nosotros. Aquí lo voy a traer, dice el versículo 8 de Primera de Juan 3. Dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios, que yo aquí lo expliqué, ¿verdad? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre, los que le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de voluntad de mujer ni de varón, sino de Dios mismo. Dios los engendra, nace la nueva criatura, y entonces donde viene la simiente de Dios, es Cristo que comienza a formarse en nosotros. Ya cuando Cristo es depositado en nosotros, en esa nueva criatura, dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, hay un nacimiento de Dios. Y viene ese espíritu de adopción que clamaba Padre. Gloria al nombre del Señor. Sí va a haber una lucha entre el cuerpo, la carne que fue vendida al pecado en Adán, y esta nueva criatura que ahora viene por un nacimiento de Dios. Esa lucha está presente, está presente mientras se va formando Cristo en nosotros. La carne sigue vendida al pecado. El enemigo sigue utilizando. Va a haber una inclinación. El campo. Ella está vendida al pecado. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que hacerla morir por el espíritu. Esa nueva criatura que nace, que es espiritual, entonces se tiene que ir fortaleciendo con el ayuno, con la oración, con la lectura de la palabra. Ella va llegando, ¿verdad?, a un nivel donde se nivelan. Y entonces comienza el espíritu a superarla. Y por el espíritu. Y dominarla, controlarla. Dice que si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviréis. O sea, ella no muere.
hay mucha gente que está errada, la carne no muere, hay que hacerla morir. Hay que hacerla Nos morir. corresponde a nosotros hacerla morir. ¿Y cómo la hacemos morir? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu nos está preparando. Yo aquí hablaba del plan de la redención y decía que Dios Padre nos santifica. ¿Cómo? Nos santifica. Jesús vino a ser el verbo de Dios. Hecho carne el Cordero, la sangre que nos limpia de pecado. El que nos santifica es el Espíritu Santo de Dios. Cada cual tiene, ¿verdad?, un rol en el plan redentor. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce la profundidad de Dios, nos la revela y nos la hace saber. Por eso nos redarguye de pecado. Por eso nos hace saber cómo Dios quiere la novia del Hijo. Gloria al nombre del Señor. Nos redarguye. Mira, esto al Padre no le gusta. Cierto. Y si tenemos el Espíritu contristado, no nos va a redarguir. Gloria al nombre del Señor. No nos va a, ¿verdad?, dejar saber lo que está mal y lo que está bien. Bueno, Jeremías, si alguien nos está escuchando hoy, digo, nos están escuchando hoy, y hay gente batallando, Amén. Hay gente pecando tras pecado, y tras pecado, y tras pecado. Tienen que nacer de nuevo. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse de corazón. De nuevo. Tiene que venir de nuevo donde el Señor. Luego porque cuando se aparte y venza ese pecado, eso es, mira, entonces que eso le va a dar una señal de que el Espíritu Santo no está contristado, porque una persona que es reincidente, ¿verdad?, en pecar y en la misma situación, y yo sé que hay una lucha, hay una guerra espiritual, y hay un esfuerzo, pero como el que sigue pecando y pecando y pecando, esa persona no es perdonar ese pecado, hasta porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces vemos personas que, Robert, también está el caso de vidas que vienen al Señor porque tienen el deseo genuino de arrepentirse, ¿verdad?, o de convertirse. Pero ¿qué sucede, Jeremías? ¿Por qué reinciden? Porque hay puertas que se quedan abiertas. Hay puertas que se quedan abiertas. Las personas tienen que entender que Cristo, cuando nos perdona, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Entonces vemos muchas personas que el enemigo utiliza la mente para condenarlos, para atacarlos y hacerlos sentir culpables de pecados que ya Dios perdonó, de pecados que ya Dios enterró en lo más profundo de la mar, porque la palabra así lo estipula. Gloria al nombre del Señor. Entonces el enemigo sigue torturando esa mente. Gloria al nombre del Señor. Siguen esas puertas abiertas, siguen esas ataduras espirituales. Entonces es lo que los lleva nuevamente, gloria al nombre del Señor, a volver a pecar. Mira, cuando la persona va a estos hogares de rehabilitación y no hay una nueva creación, no hay una nueva criatura de Dios allí, no hay una obra del Espíritu Santo en esa vida, ¿qué pasa con esa persona cuando sale? Vuelve nuevamente a los 2-3 meses a donde estaba, a la atadura a manifestarse. ¿Por qué? Porque no hubo un nuevo nacimiento, no hubo una ruptura con el campo, ¿verdad?, con el reino de las tinieblas. No hay esa simiente de Dios depositada allí. Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces la palabra, que hay compromisos con el mundo, con la carne, que hay gente que hay que romperlos para que Dios pueda hacer una obra. Y maldiciones generacionales también que personas las desconocen. La palabra es clara y dice que hay maldiciones generacionales que son visitados generación hasta la tercera y cuarta generación. Eso es un tema grandísimo. Eso por ahí, personas que sin saberlo están acarreando maldiciones de generación, ¿verdad? ¿Cómo es eso, Jeremías? Comportamientos adquiridos. Comportamientos de los abuelos, de los bisabuelos, gloria al nombre del Señor, que se está manifestando, que está requinteando en ellos, en tercera y cuarta generación. Que afectaron y distorsionaron el carácter. Ellos no saben de dónde viene eso, pero viene de esos mismos espíritus que reclaman esa familia, generación tras generación. Y el Señor mismo lo habla de la abominación de la idolatría, que serían visitados los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jeremías, ¿el día está cerca o no está cerca? El día está bien cerca. Nosotros tenemos que solamente, ¿verdad?, añadir y ver, como hablaba con la iglesia, ¿verdad?, de Humacao, lo que el Señor nos trajo a nosotros en referencia, que cuando viéramos a Israel volver a ser nación, supiéramos que el día estaba cerca, tan cerca como a las puertas. Y el Señor dice: de cierto os digo que no pasará de esta generación, de la generación que vio Israel, volver a ser nación, sin que esa generación viera todas las cosas. Por eso es que nosotros estamos viendo esto hoy. Mira, esto antes, Robert, hace unos años atrás era una batería bien grande con una antena. No había esto, no habían los smartphones, no habían los iPhones, mensajería de texto, fotos, todo aquí. Uno compra un teléfono hoy, Robert, y a los 3 meses ya tiene que volver a ir a comprar otro, se actualiza. Actualizarse. La tecnología, ciencia multiplicada, todo lo que estamos viendo. ¿Qué más estamos viendo? Apostasía, nación contra nación, reino contra reino. Acabamos de recibir noticias de un terremoto en diferentes lugares, principios de dolor, la economía en el piso. O sea, todos esos son indicadores de que está aconteciendo algo. Entonces, cuando tú ves una nube gris, ¿qué tú dices? Va a llover. Entonces, nosotros tenemos ya los indicadores de que el día está cerca, de que tenemos que procurar intimidar con Dios y hacer como hicieron las vírgenes prudentes, que guardaron aceite para, ¿verdad?, para el mal tiempo, para la provisión, para tener para cuando viniera la prueba. Gloria al nombre del Señor, para guardarla y tener el aceite para cuando el hermano te mire mal, tú no irte al mundo. Para cuando pase cualquier situación, tú mantenerte fiel creyéndole al que te llamó. Gloria al nombre del Señor. Jeremías,
Hay un texto que leímos dentro en nuestra introducción en Apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen lo mismo. Están hablando un mismo idioma, y dice que el que tenga oído diga ven, ¿verdad? Que si usted está oyendo esta palabra también lo diga, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Una de las personas que yo he estudiado en la Biblia es el apóstol Pablo. Amén. Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses acerca del arrebatamiento. Eso es. Y estas personas pensaban que eso iba a ser ya, rápido. Ya. Mira lo que porque sucede. A lo que voy es que porque yo entiendo que estos fueron los apóstoles llamados por Dios para construir su iglesia, edificar su iglesia. Pero todos ellos estaban en un avivamiento. Ellos estaban sincronizados, fusionados con Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Eso es. Lo que me preocupa es de la iglesia del siglo XXI es que esta gente no eran cristianos de palabra. O sea, nosotros hoy cantamos mucho, hacemos muchas declaraciones y en muchas expresiones. Cantamos cánticos de que cuando el Señor venga, de que la eternidad, de que queremos estar allí, pero no estamos viviendo. Y no se está llevando la iglesia a la mentalidad de lo que es lo eterno. O sea, cuando traemos enseñanzas el sentido profundas, de eternidad está... es que nosotros mismos aún hablamos del concepto de eternidad y no lo conocemos. Y no lo conocemos. Lo hablamos de decirlo, de algo que pues no tiene muerte, o de algo que es permanente, pero no conocemos realmente el término eterno. Esos términos de ancianos de día que yo estaba hablando ahorita, se refiere a eso, a personajes celestiales eternos, que es un sistema distinto al de nosotros. Por eso es que la palabra dice, Robert, que un día de Dios son 1000 años nuestros. O sea, a ese nivel. A ese nivel. Un día de Dios son 1000 años nuestros. ¿Qué es para Dios un día? Entonces nada. O sea, para nosotros son 1000 años, pero para Dios un día. O sea, es algo bien profundo. Realmente el reino de los cielos no es como se ha tomado. Y nos ha enseñado aquí que quien va a levantar, dice el versículo 11 de Romanos 8. Y si el espíritu de aquel, o sea, hablando del espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, o sea, que fue el espíritu quien levantó a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso es que hay que sembrar para el espíritu. Porque el que siembra para la carne cosecha de la carne muerte y corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, entonces vamos a cosechar vida y vida eterna. Porque ese es el espíritu que nos va a levantar. O sea, aquí no es el pastor, aquí no es el líder, aquí es el Espíritu Santo el que levanta a la iglesia. Y que con ese poder transforma, dice vivificará, es quien vivifica. También vuestros cuerpos mortales. Pablo habló a esa iglesia de Tesalónica y habló a la iglesia de Corinto y diciéndole que todos seríamos transformados. Y la gente piensa que es que vamos a hacer totalmente un cuerpo espiritual. Pues mira que no. Es este mismo cuerpo, Robert, este mismo glorificado. Cuerpo, ya glorificado. Pero es un cuerpo visible, un cuerpo que el mismo como el de Jesús. Que el mismo Jesús demostró, que lo reconocieron. Que lo reconocían, que estaban allí las manos. Y que cuando venga en segunda venida, le preguntarán en dónde le hicieron esas heridas. En el nombre del Señor. Y cuando Tomás quería prueba, le dijo, mira, mete tu mano aquí. O sea, es un cuerpo glorificado, pero un cuerpo con las mismas características. Tú no vas a dejar de ser tú. La concupiscencia huirá. Ahí se va la melancolía, ¿verdad? Y todo va a ser transformado. Todo va a ser transformado. Pero tú vas a estar consciente. O sea, tú no vas a estar en la nube inconsciente de que... O sea, vamos a estar en perfección delante de la presencia de Dios. Ahora mismo porque no estamos en perfección. Esta sangre no puede heredar el reino de los cielos, que es algo eterno. Entonces nos tienen que preparar y adoptar ese cuerpo de redención para que pueda participar de la eternidad. Por medio de la santificación del Espíritu Santo. Pero entonces la gente entra en un error al decir que ya cuando se habla de carne y de sangre es que este cuerpo no hereda, no. Este cuerpo va a ser transformado. Y el cuerpo de Jesús era el mismo cuerpo, Robert, con los clavos en las manos. Y esa es la evidencia, precisamente la evidencia que ¿Cómo lo iban a conocer si no ahora mismo, sido un cuerpo diferente? ¿Qué está pasando con los judíos? Están esperando a un Mesías que va a ser para ellos el Mesías, pero es el anticristo bíblicamente. El anticristo. Pero cuando venga el verdadero Mesías, que es Jesucristo, ¿cómo va a testificar de esa nación? Con las heridas, con las marcas. Dice que le preguntarán
que dónde le hicieron esas heridas. Entonces él dirá, en la casa de mis amigos. Zacarías 13:6, si no me equivoco, es la cita. O sea, que el cuerpo es el mismo. Cuerpo que el mismo Señor le dijo que no depende de la comida, pero podía comer. Le dieron pan, le dieron miel a que comiera, ¿verdad? Que puede hacerse presente en un lugar cerrado. Que puede ser visto, que puede ser escuchado. Es este cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado, quien lo va a revestir de inmortalidad y quien lo va a absorber la muerte en victoria, ahora en la redención es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir a una síntesis bien fácil. Okay. Si el amigo quiere ser salvo, tiene que ser sellado por el Espíritu Santo. A través de Jesucristo. Porque la palabra dice que es sellado con el sello del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Ajá. Porque ese es el Espíritu que se deposita ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces esa es la nueva criatura, la simiente, bendito el nombre de Jesucristo. Entonces es la que lleva llevando el proceso de purificación. El Espíritu toma del Padre y nos lo hace saber. Entonces ahí es donde vienen las cosas que nosotros queremos entender, que a veces no entendemos. ¿Quién nos revela la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va capacitando? El Espíritu Santo. De lo vil y menospreciado Dios escoge y capacita al hombre. Pablo le dice a la iglesia de Corintios que ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Que es el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra va más allá. La palabra dice que si nosotros conocimos a alguien, escucha, esto es bien profundo. Si nosotros conocimos a alguien según la carne, en el cuerpo, ya no lo conocemos así. Y dice, si aún a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. Ahora, ¿cómo conocemos a Cristo? En el Espíritu. Porque ahora ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. Es cierto. Somos seres espirituales que vivimos dentro de un cuerpo carnal que se vendió al pecado. Y por eso es que viene la lucha. Pero somos seres espirituales, somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no es Adán el pecaminoso. Por eso no deja una naturaleza pecaminosa, es una nueva criatura. Porque el alma que pecare, esa morirá. O sea, que el alma tiene sus deseos y anhela sus cosas terrenalmente. Y la concupiscencia de la carne, que es la parte esta del conscupere, de la parte que se liga a los deseos del alma y de la carne que se vendió al pecado, es donde lleva al hombre a ejecutar pecado tras pecado. Es correcto. Entonces, cuando viene la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, lo hace en esa dimensión. Y el Espíritu la parte Santo. espiritual. Entonces, el Espíritu Santo toma posesión y dominio, donde nace esta nueva criatura. ¿Para agradar a quién? A Dios, porque ya viene la revelación de Dios. Ahora no está sobre nosotros, ahora está dentro de nosotros. ¿Y quién conoce lo profundo de ti, Robert? Tu espíritu. Hay cosas que nadie las sabe, que tú te las has callado, que tú en tu interior las conoces. El Espíritu Santo de Dios conoce las profundidades de Dios y nos las comunica, nos las imparte. Su intelecto y su personalidad. Y como mora en nosotros, dice que mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos da, nos revela, nos manifiesta lo que al Padre le gusta y lo que no le gusta. Por eso es quien nos procesa en la santificación es Él. Es Él, porque Él conoce lo íntimo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ya Jesucristo lo que viene a hacer es que da a conocer al Padre. Dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es espíritu. Entonces el Hijo le da a conocer. Y ese Espíritu Santo está dentro de nosotros, cuerpo del creyente. Claro que sí, se deposita ahí y entonces comienza. O sea que nosotros somos un templo, una casa, una morada. La palabra lo dice claramente que somos templo del Espíritu Santo. Por eso ya no vivimos nosotros, ahora quien vive en nosotros es Cristo en nosotros. Y a esa es la mentalidad que tenemos que llegar. Eso es lo que implica un bautismo en agua, que tampoco se le enseña a la iglesia. Cuando tú vas a un bautismo en agua es un acto simbólico, pero es real. Tú estás muriendo allí, tú estás participando de la muerte de Cristo. Eso es lo que es el bautismo. Tú estás yendo a la cruz con Cristo a morir. ¿A crucificar a quién? A Adán, a la carne, al cuerpo de pecado. Tú vas allí a la cruz y lo crucificas. Gloria al nombre del Señor. Tú vas allí al bautismo y lo sepultas. Porque si tú no mueres, Robert, si tú no sepultas la carne, tampoco puedes resucitar. Entonces, no puedes esperar redención si tu carne no ha muerto. Tú no puedes esperar redención. ¿Y quién tiene que hacer morir la carne? Nosotros. Por medio del Espíritu. Pero dice más, si por el Espíritu haces morir la carne, entonces tú vives. Por una responsabilidad del creyente hacer morir la carne, porque el Espíritu Santo no va a hacer el la trabajo palabra solo. Hacerla morir, porque ella se niega a morir. ¿Por qué se niega a morir, Jeremías? Porque la carne está viciada. La carne está viciada y la concupiscencia, que es la ciencia, ¿verdad?, que amarra y enlaza, gloria al nombre del Señor, la carne, bendito el nombre del Señor, con el pecado, gloria al nombre de Jesucristo, es la que exige, gloria al nombre del Señor. Mira, dice Jeremías, salúdame a mi amigo Robert, él sabe quién soy, un abrazo de Jonathan. Jonathan, Dios te bendiga, acabo de recibir el mensaje, saludos y qué bueno que nos estás escuchando, amén, Dios te bendiga, a tu familia bonita, amén. Dios les bendiga, sigan hacia adelante con esos estudios, Dios bendiga a Robert. Juana Padilla. Sí, sigue, 687-2222, 687-2228, sigue escribiendo. Se activaron los chats, mira, están todos los chats aquí activos, gloria al nombre de Dios, Dios les bendiga, gloria al nombre del Señor, poderoso el estudio, bendito Dios, amén, Dios les bendiga, amén. Así que eso es lo que estamos viendo cómo el Espíritu Santo de Dios entonces lo que viene a hacer en el hombre es habitar dentro de él, ¿para qué? Para por medio de él hacer morir una carne. ¿Estás viendo? Porque en esa batalla, en esa lucha es que se va a definir a dónde tú perteneces.
Porque ¿quién sabe aquí el camino al cielo? Nadie. Pero la palabra nos enseña bien claramente cuando el Lázaro y el rico, ¿qué pasó? Que los ángeles, dos ángeles vinieron y Tenían un lugar, lo llevaron al lugar. a su lugar, Porque, ¿verdad? porque tú estás identificado con un reino. Ujú. Y cuando tú estás identificado con ese reino, vienen a buscarte del reino que tú perteneces. Es cierto. Entonces, ¿cómo tú defines? Pues aquí en vida, el árbol cuando cae, ya como cayó, así quedó. Entonces, ahora, por medio del Espíritu Santo, Dios nos da la capacidad de cumplir con la ley que no se pudo cumplir, Ujú. que condenaba al hombre. Ahora en Cristo podemos cumplir no con la ley terrenal que Dios le dio a un pueblo en el Sinaí, Ujú. no, con la ley eterna, Ujú. que es la ley dada en el monte de Sion, que es la ley de la gracia, La gracia. que es la ley del espíritu de vida, que es antes. La gente tiene confusiones, ¿verdad? Y mucha gente me ha hecho muchas preguntas. Yo estoy orando a Dios a ver si Dios nos abre unas puertas y podemos traerle esas enseñanzas, porque hacen mucha falta, mucha Amén. falta. Gloria al nombre del Señor, que el pueblo pueda entender esto realmente como es. Ujú. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que ver que Sara, que representaba un pacto de la gracia, era la esposa de Abraham y existía antes que fueran a Egipto, donde adquirieron a Agar, que representaba la ley. O sea, Sara es eterna. Amén. Sara es la madre de todos nosotros y es eterna. Y la ley de la gracia es eterna. Y no es como Pablo dijo, no es que estamos sin ley. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones nos redarguye. Ujú. Mira, no toques, no esto, no lo otro. Porque Él nos está preparando para el día de la redención. Y dice Nidia Morales, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan los que conforme no a la andan carne. conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Ya la carne muere. Esa palabra conforme viene de una raíz griega en el Nuevo Testamento que es esquema, cuerpo. Entonces el cuerpo desde que nace empieza a cambiar, o sea, el cuerpo está cambiando Evolucionar. todos los días, el cuerpo cambia, ¿ves? Entonces a Romanos Pablo le escribe, no os conforméis a qué, a este siglo, hablando de la corriente del príncipe, de la potestad del aire, del mundo, de la carne y del diablo. O sea, Pablo le dice a la iglesia, no permitan que el espíritu los deforme. Exacto. El diablo, el los mundo, deforme. la carne los deforme, sino que el Espíritu Santo los transforme. Eso es. O sea, no estamos en mira, la iglesia no se puede dejar de formar por el mundo. Eso es. La iglesia debe de tener como misión transformar el mundo, pero nadie que no es transformado puede ser un agente efectivo de transformación. Automáticamente entra la simiente Tenemos de que Dios ser en transformados nosotros. primero. Sí, claramente está. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nosotros, gloria al nombre del Señor, y comienza a manifestar que allá hay una creación nueva. Pero ¿cómo uno sabe que hay una creación nueva? Porque hemos leído un texto que dice, el espíritu y la esposa dicen ¿qué? Lo mismo. Ven, hablamos un mismo idioma. Lo que sucede es que vamos a ver la obra, los frutos. Gloria al nombre del Señor. Para tú saber si el Espíritu Santo está haciendo una obra realmente en una persona, tú tienes lo que que ver tú los estás frutos. hablando. Hay personas que danzan y que hablan en lengua, que brincan y se mueven y al otro día están hablando malo. Hablando malo. Hay Y, personas, y uno habla de lo que hay de la abundancia de del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde está el contraste. Ahí es que está el pero contraste. tenemos que ver que los demonios creen y hablan lengua también. Y tiemblan. Gloria al nombre del Señor. O sea, que aquí lo que hace falta es discernimiento de quién, del Espíritu. El Espíritu nos va a dar testimonio y nos va a decir, esto me pertenece o esto no me pertenece. ¿Por qué? Por los frutos que eso va a generar. Porque los frutos de él son frutos de santificación y son frutos que nos llevan a acercarnos al Padre, no a alejarnos. No alejarnos. O sea, los frutos del Espíritu Santo no son apegarnos a lo terrenal, ni a lo material, ni a las cosas que nos agradan, de los deseos de la carne, de la gloria de la vida, no. Arriba. Bueno, nos lleva dice, hacia los negocios, Jesús, nos lleva hacia los negocios del Padre, buscando arriba. las cosas de arriba. Y cuando andamos conforme al Espíritu, entonces, gloria al nombre del Señor, que andamos conforme a ese Espíritu, entonces es que no hay condenación. O sea, mira lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasan. Entonces ella trae ahí, Nidiana habla diciendo que, que no hay condenación, para los que están en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice.
I was in the hospital for a year when I was a kid. Ahí está la comunión Bueno. de ese espíritu que es parte de Dios. Le gustan los cultos de oración, le gusta el ayuno, le gusta el retiro, Evangelizar, le gusta le gusta evangelizar. hacer- Todo lo que es de reino, ofrendarle, todo lo que es de todo. Dios le encanta. Somete la carne. Jesús, Sí, claro. Jesús es el modelo perfecto. Somete a la carne porque es que la carne está viciada, ella quiere, ella busca salir. Mira, hay momentos que el enemigo para, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo, si es posible, pásate de mí esta copa, pero que no se haga mi Hay voluntad. personas que en el mundo que eran jaquetones, eran peleones. Entonces, cuando se convierten a las 2 o 3 semanas, el enemigo, ¿verdad? Para probar si realmente se convirtieron, ¿qué hace? Crea una situación donde van a tener que demostrar a ver si realmente han muerto. Entonces, ¿qué hace? La carne rápido quiere pelear, dile 2 o 3. Y se subleva y quiere, ¿verdad? Salir porque ella quiere que la satisfagan. Y cuando tú no la satisfaces, muchas veces, ¿qué hace? Cae en cama enfermo, te sientes mal, ¿por qué? Porque es un efecto de que le diste una pela, no la complaciste. ¿Verdad? No le complaciste el capricho que ella tenía, que era de decirle 2 o 3 a esa vida, o diferentes cosas, pero es así. Es un sistema donde hay una batalla y una lucha entre el espíritu y la carne, porque hay un propósito de parte de Dios, y es el que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sabes? Ir creciendo aquí. Aquí. ¿Por qué? Pero ¿y por qué es Ah, tan dice importante Pablo- crecer aquí? Dice Pablo que hasta que sea formado Cristo en nosotros. Porque tenemos una... Claro. ¿Dónde nosotros vamos a pasar la eternidad? Con Mira, Cristo, ¿verdad? nosotros tenemos un galardón grande en el cielo. En el grande cielo. en el cielo, gloria al nombre del Señor. Y nosotros vamos y a vamos a hacer dedicarle esa parte final del programa a lo que es nuestro estado, nuestro estado final, nuestra meta final, que es estar con el Padre toda una eternidad. Amén. Mira, el evangelio como tal vino a ser un misterio. Ujú. El evangelio. Ok. Dice la palabra del Señor que fue, ¿verdad?, administrado por los profetas para nosotros, y aún ellos desconocían de que realmente esto era para nosotros. ¿Qué sucede? La iglesia del Señor se incorpora como la novia, donde el Hijo de Dios se da en matrimonio con este cuerpo que Él vino a comprar a precio de sangre. Son los lavados con la sangre de Cristo. Entonces, nosotros no éramos nadie, solamente éramos criaturas. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios nos hace hijos. ¿A quién? A los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, a los que fuimos lavados con la sangre del Cordero. Deposita la simiente, viene el Espíritu de adopción que clamaba Padre, viene el Espíritu Santo para que Jeremías, para purificarnos y para llevarnos a un estado de inmortalidad y de incorrupción. Mira el propósito. ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso? En el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo mortal se viste de inmortalidad y el cuerpo corruptible se viste de incorrupción. Okay. Nos llevan a las bodas del Cordero, se da la unión matrimonial, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice la palabra, ¿verdad? Y esa analogía del matrimonio con la iglesia, que es el cuerpo de Efesios, capítulo 1, 22 y 23, dice que así como el hombre es cabeza en el hogar, así mismo Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces vemos esa analogía, es una unión matrimonial donde ya la iglesia se une a Cristo y no solamente ya nos dieron salvación. Aquí ya nos dieron un cuerpo inmortal y glorificado. Aquí nos están dando un matrimonio y nos hacen coherederos con Cristo. La herencia de Cristo será repartida y entregada por el Padre a Él cuando ya esté la esposa presente. Por eso es que somos coherederos con Cristo. O sea, que cosa que ojo no vio y oído no escucho son las que Dios tiene reservadas. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Y yo voy a traer más adelante unos estudios en mi programa porque se le enseñan mal a la iglesia. Mira, hay que tener una perspectiva completa, Sánchez. Cuando se dé la tribulación, la Biblia registra que las islas desaparecerán, Australia, el Caribe, todas las islas desaparecerán. La geografía mundial cambiará. Los sobrevivientes de la tierra serán pocos. Aquí van a haber catástrofes. Tú sabes que en los juicios de la gran tribulación, en vez de haber mucha reproducción, lo que hay es mucha mortandad. Mucha mortandad. Con una perspectiva justa de que van a haber pocos territorios y pocos habitantes, los que se mantengan y sobrevivan, pues van entonces a participar del reinado de Jesucristo, aquí en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? La gente malinterpreta y dicen que la iglesia, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios, pero para Dios aquí en la tierra, no es aquí en la tierra. El sacerdocio de Jesucristo se ofreció en el tabernáculo celestial, bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden terrenal de Leví. ¿Ve? Y la ley no permitía que nadie de la tribu de Judá oficiara en el tabernáculo terrenal. Sin embargo, Jesús es de la tribu de Judá, pero entonces oficia en el tabernáculo celestial. Y ordenados bajo el orden de Melquisedec, que Melquisedec no es Cristo, como muchos enseñan, porque dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, no es el Hijo de Dios. Y eso lo podemos discutir después. Amén. Un día que tú te inventes un programa, eso lo hacemos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que no es él. ¿Qué pasa? Entonces, ¿nosotros bajo qué orden estaríamos entonces? Bajo el orden de Melquisedec, que es el mismo que tiene Cristo. Para ser reyes y sacerdotes, ¿dónde? Esos 24 ancianos son reyes.
son reyes. Y yo estaba hablando de eso en Mateo, yo dije ahorita 19:28, Robert, que tú me preguntaste porque no pudiste escuchar el programa. Amén. Se ha enseñado que los 24 ancianos es una de las enseñanzas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 12 patriarcas y 12 apóstoles. Eso es lo que se ha enseñado. Ahora, cuando tú lees Mateo 19:28, y yo lo voy a leer aquí, ¿verdad? Yo sé que estamos en la cuestión del Espíritu Santo, pero es para que tú veas, porque me hablaste de la eternidad. Y ahí estamos en el tema. Jesús le dice, de cierto os digo, ¿a quiénes? A los discípulos, a los apóstoles. En la regeneración. ¿Cuándo? En la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está claro que el Señor le está ofreciendo 12 tronos a los que le han seguido. Cuando vemos el contexto de Corintios, primera de Corintios, capítulo 6, 1 y 2, le habla a la iglesia de que no estén llevándole los asuntos personales pequeños a los inconversos, porque dice, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Ve, hablándole a la iglesia. Entonces, cuando vamos a Mateo 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, segunda venida, en gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Entonces estábamos viendo allí en Mateo 19, hablando de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de gloria. ¿Cuándo se va a sentar en el trono de gloria, Robert? Cuando venga en segunda venida. Entonces hay una mala interpretación, porque entonces acomodan a esos 12 apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus de Israel, entonces como que son los ancianos, pero no cuadra. No sé si me entienden lo que te quiero decir. ¿Me está copiando? Estoy copiando. Los apóstoles se van a sentar en la regeneración, cuando él establezca el trono de gloria. Pero cuando Juan llega allá al cielo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, y llega al cielo en la visión, ya los 24 ancianos estaban establecidos allí. Cuando él llegó, son seres celestiales eternos, ancianos de días. O sea, este reino es un reino celestial que la iglesia ha querido acomodarlo al término de aquí, para poder comprenderlo. ¿Y cuál es la salida más rápida que tenemos? Y aquí yo tengo en la palabra, Robert, yo te la voy a enseñar ahorita, lo que le leí al público para que tú puedas, ¿verdad?, verificar y ver que lo que sí, que lo que yo estoy trayendo es real, que está aquí en la palabra. Las posturas que hay sobre los ancianos. Gloria al nombre del Señor. Eso está en Apocalipsis capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué yo traigo esto, Jeremías? Porque la palabra dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes de Dios. Así como estos ancianos son reyes, mira lo que dice la palabra aquí, las tres posturas que hay en cuanto a la identidad de los 24 ancianos. Se presentan tres puntos de vista. Unos dicen que sugieren que son mitológicos. Otros predicadores enseñan que eran 24 humanos, quizás los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí la tercera parte? Un estudio más cuidadoso revela que se trata de seres celestiales que están siempre alrededor del trono de Dios. Los del 4:4 no se llaman ancianos por viejos, sino por honor. Dios también es llamado anciano en Daniel 7:4. ¿Lo ves? Dios también. Entonces, ¿qué más? Acá viene y te dice que el problema que ellos tienen es que dicen que con tu sangre nos has redimido. Entonces dice el mismo que está hablando aquí, dice el texto griego del 5, 9 y 10 en los manuscritos más antiguos no dice eso. Nos has redimido, ni nos has hecho reyes y sacerdotes, ni reinaremos en cuanto a los ancianos. O sea, hay una aclarando el punto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer la iglesia? Ya en la eternidad vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Sacerdotes de quiénes? Porque Cristo es nuestro sacerdote. Entonces Dios está constituyendo un pueblo para que haga la función de reinado en el reino de los cielos y un sacerdocio celestial bajo el orden de Melquisedec. ¿En representación de qué? ¿Reinando sobre quiénes? Porque tú crees que a la palabra le llaman Señor de señores, Rey de reyes, de estos reyes que están aquí y Señor de estos señores que están aquí. No. Esto es de un concepto celestial. De que Él es Rey de reyes que están allá arriba. Esos ancianos son reyes. Son 24 reyes, tienen corona. Y aún ellos en su calidad de reinado tienen que postrarse. Tienen que tirar sus coronas. Entonces la iglesia no quiere llevar la mente allá. Quieren y prefieren salir y despacharle a la iglesia y decirle, mira, esos son los apóstoles y esos son los 12 patriarcas. ¿En qué se basan para decir que son los apóstoles y los patriarcas? Lo que yo te acabo de leer, en Mateo 19:28. Pero no están descubriendo y no están analizando la palabra de que los apóstoles se van a sentar en 12 tronos, que es verdad. Pero ¿cuándo? Ya en la regeneración. Cuando venga, lo leímos ahí, 25 de Mateo. Cuando venga. Y celestial son dos cosas distintas. Y cuando Juan sube al cielo, ya los 24 ancianos estaban establecidos en Apocalipsis 4. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Preparar un cuerpo aquí en la tierra, una iglesia, que va a ser redimida, llevada al cielo
para un propósito. La palabra nos enseña, y yo estoy seguro de esto, van a preguntar allí, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? No tienen conocimiento de que el Señor, ¿verdad?, ejecutó un plan, porque los ángeles mismos querían mirar y saber sobre esto. Esos son misterios que hay celestiales. Pero asimismo esa convocación del Padre va a ser para que el pueblo comprado a precio de sangre, tú y yo, y la iglesia lavada con la sangre, va a entrar en un escenario donde se va a tocar una trompeta. La trompeta que nosotros vamos a escuchar se toca en el cielo para darle entrada a la novia del Hijo de Dios que se va a casar. Que eso es lo que nos toca a nosotros. A nosotros. Que por eso estamos haciendo este programa. Ese programa. Y cuando que lleguemos el allí, Espíritu ya, Santo Robert, y la esposa dicen, ven. Si usted no está, si no hay un clamor dentro de usted por redención. Eso me llama la atención, Robert, porque yo sé el punto que tú quieres traer. Hay mucha iglesia que reclama tener el Espíritu, pero no están hablando de acuerdo al Espíritu. Que no quieren que se den rapto, que están con miedo, que dicen que hay esto un es temor. gran pueblo que no lo espera. No lo están esperando. La gran parte de los creyentes no están esperando Robert, a Jesús. yo estoy aquí, ahí están abiertos los chats. Porque no están viviendo, están pensando que mañana hay oportunidad para cambiar. Hay una irresponsabilidad de trabajar con líderes, el pecado, de santificarse, de leer, de ayunar. De buscar, hay de un duérmete nene y un duérmete ya. No, mira. Y el Espíritu Santo y la esposa, hermano, dicen, no están hablando, ahora mismo la esposa no está hablando el idioma, digo, el Espíritu está hablando y en una Santo parte sí, de la esposa pero sí. Una parte de la esposa sí, pero gran parte de la esposa. No, gran parte no. O gran parte de la iglesia, o gran parte de los creyentes no están hablando el mismo idioma del Espíritu ¿Por Santo. qué? Porque le han enseñado falsas doctrinas. Aún dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. El apóstol lo dijo, que en los postreros días vendrían falsos añadiéndola a la carne, que no se quiere someter, al diablo, que aprovecha acomodando, no te preocupes, eso no es nada. Doctrina. No te preocupes, eso no es nada. Y quédate tranquilo, que en la tribulación, si en cualquier cosa de que te quede, te dejas de capital y te salva. Entonces, mira, predicamos un evangelio que es por gracia, que no es por obra para que nadie se gloríe, que la fe sin obras es muerta, lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo te digo a ti ahora, Robert, yo me dejo de capital ahora en la gracia, ¿yo me salvo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué decimos que por obras de la ley o por obras en la tribulación sí hay salvación? Cuando ahora mismo en la misma gracia, por obras, nadie se salva. O sea, están predicando una gracia más grande que la gracia, pero por obra. Por obra. Por obra. O sea, déjate de capital. Una responsabilidad. Claro. Y la gracia es divina. Pero mira, hay un contraste porque le dicen a la iglesia que tienen que santificarse y que hay que prepararse para el arrebatamiento. Pero por otro lado, le llevan el mensaje de que no te preocupes porque en la tribulación hay salvación para el gentil. Entonces, ¿qué pasa? Escúchate esto, Robert. Mira esto, la lógica te lo dice. La iglesia no se quiere preparar porque están creyendo en ellos. Wow. Eso está fuerte. Entonces, cuando se queden y se lleven la sorpresa de que esos decapitados no son gentiles, de que los 144,000 no van a predicar aquí, es ahora. Pablo habló de la plenitud. ¿Tú que estudias a Pablo? ¿Qué Pablo dijo? Que cuando termine la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. O sea, si Pablo no está hablando de una segunda oportunidad para... Porque si Pablo sabe que los gentiles van a seguir prepárese. Que los gentiles van a seguir salvándose en la tribulación, ¿qué decía? No decía que había una plenitud. Pero Pablo pone un límite. Pablo pone cuando entra la totalidad de los gentiles, entonces Dios bregará con Israel. Y así es que está en la palabra. Es que han hecho malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque en la Biblia sí habla y dice de un grupo que fue decapitado, de un grupo que no fue marcado por la bestia. Habla ahí la palabra, pero ¿quiénes son? Vamos a ir a la palabra. Entonces el Espíritu Santo, para efecto, mora en el hombre para prepararlo para una redención, para que se lleve un matrimonio entre el Hijo de Dios y la iglesia, y luego ejerce una función de reinado y de sacerdocio. Vamos a hacer que semejantes a él, participaremos de la naturaleza divina. O sea, vamos a estar en el mismo estado que él está. Por eso él dice, para donde yo esté, vosotros también estéis. Y así como Dios preparó un trono para el Hijo, así mismo estamos en una posición de reinado. La gente está también, Robert, en una situación. Claro está, la iglesia va a pasar por etapas. Allí presenta una adoración. Pero yo soy de los que creo, ¿dónde están los reyes sentados? En un trono, ¿verdad? Y si tú eres el rey, ¿dónde va a estar tu esposa? Al lado tuyo, en el mismo trono. Por eso él dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, toda esa adoración angelical va a ser dada al Cordero y a la novia. Vamos a entrar ya en una posición superior. No como ahora, que estamos alabando y vamos a estar en una posición superior de esposa del Hijo de Dios. Y se abrirá lo eterno para nosotros y se abrirá lo que ahora vemos por sombra. En aquel entonces lo veremos tal como es. Veremos las creaciones de Dios celestiales, que quizá el hombre no ha querido meter la mente para allá, ni la iglesia, pero allí veremos
Gloria al nombre del Señor, la amplitud de un Dios soberano. De un Dios soberano. Mira, hay gente, la iglesia la ha presentado, estamos terminando, que el evangelio es un Dios que tiene un hijo y una iglesia y ya. Y ya, no. Y es irresponsable enseñar un evangelio así, porque entonces esa persona que está enseñando un evangelio así está pensando en él. Claro. No está pensando Y yo decía que ahorita, ¿dónde está Enoch? No está en el paraíso, así mismo. porque él no murió. ¿Dónde está Elías? No está en el paraíso. Ah, que fueron redimidos para que en el estado que estaban, porque la sangre y la carne no heredan, sí, pero en algún lugar están. Que no es el paraíso. Cierto. Que no es el paraíso. O sea, que no es el paraíso. ¿Por qué? Porque aquí el evangelio no se ha presentado como lo que realmente es. Esto se ha presentado como una religión seca, un sistema terrenal. Un sistema de cosas que tú haces. Y entonces Jeremías viene, y yo lo digo a la audiencia, Jeremías viene a presentar un evangelio profundo, de profundidad. Amén. Que va a chocar con muchos conceptos que hay en la iglesia. Pero aquí está la palabra. Ahí está la palabra. Yo no vengo a hablar aquí nada fuera de la palabra. Va a haber choque con Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías está enseñando cosas distintas a las que se han enseñado en 30 años. Porque Jeremías le está diciendo a la iglesia que Jesús dijo que su reino no era de este mundo y que en la casa del Padre muchas moradas habían en aquel entonces. Pero entonces él iba a preparar moradas para nosotros. Amén. O sea, el Padre diseña un plan de salvación. El Espíritu Santo ahora es quien tiene la, ¿verdad?, la manifestación, el trabajo con la iglesia lo hace ahora mismo el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tenernos preparados. Por eso dice, para el día de la redención. Todos nuestros, el espíritu, cuerpo y alma estén irreprensibles ante su venida, y en esa oportunidad podamos ir a las moradas celestiales, gloria al nombre del Señor, para hacer que transformados y podamos ejecutar la eternidad de Dios como reyes y como sacerdotes. Mira, hermano, yo lo digo aquí, hay un reinado terrenal de 1000 años, eso está en la Biblia, y la iglesia viene con el Señor en segunda venida a la tierra, y como esposa del Cordero ya va a estar en la posición de esposa, pero el reinado no es aquí en la tierra, ese reinado es para Israel. Por eso es que yo vengo a ver Apocalipsis 24. Hay una promesa a David de un reinado terrenal de 1000 años, que es el milenio que conoce la iglesia. Pero ese no es el reinado de la iglesia. ¿Tú crees que ese es el reinado de la iglesia? En la eternidad, ¿qué va a ser la iglesia? Aquí con Israel. Con Israel. Pero ese no es el reinado de nosotros. Esa es una promesa que Dios le va a cumplir a David. No se puede perder los programas de... que pasa que la gente ningún programa de esta emisora, pero... ¿Reyes y sacerdotes de qué? ¿De aquí de la tierra? No. Del cielo, bajo el orden de Melquisedec, se abrirán santuarios para nosotros. Ejercer una función. Porque si nos denominan reyes y sacerdotes, ¿qué es Jesucristo? Rey de reyes. Y es el sacerdote también. O sea, vamos a adquirir la misma posición del Hijo de Dios, porque somos hijos de Dios. Es correcto. ¿De quiénes? Él lo está haciendo ahora por nosotros. Ahora por nosotros. Por nosotros, en representación de nosotros. De la iglesia. Entonces, ¿sobre quién reinaremos? ¿Sacerdotes de quién seremos? Esas son las preguntas que... que hay que abrir la mente y transformarla al siglo venidero, no al actual. Llevarla a la profundidad de Dios. Porque no caminó con Dios. Y Dios se lo llevó y lo traspuso. Pero, ¿a dónde lo llevó? ¿A algo abstracto? No, algo concreto. Enoch subió, se lo llevó. Elías también. Y fue visto. Hay que entrar en la profundidad de la palabra, Robert. El Espíritu Santo de Dios no podemos contristarlo. Para nada. Si lo contristamos, no hay profundidad. No hay profundidad. Si no hay profundidad, no hay revelación. Tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que olvidarnos ya de las obras de la carne y de seguir con la contienda y con la pelea de la carne. Hay que trabajar con la internet, hay que trabajar con un sinnúmero de cosas que han ocupado el lugar de la Biblia. Claro está, porque aunque no es pecado, nos quita tiempo. Nos quita tiempo, hay que trabajar. Aquí hay personas, Evelyn Vizcarrondo de Boston, oración por familia, Fortaleza, oración. Carmen Rodríguez, Estados Unidos, por liberación y sanidad de su esposo. Carmen, oración por salud de aquí de Puerto Rico, Carolina. Ami, Canadá, oración para que Dios quite toda tristeza y por sanidad. Kenia, oración por salud. Fortaleza, que está en Estados Florida Luz, que está en estado de gestación y está dedicada de salud. Oración por restauración de matrimonio, Estela Calderón, El Salvador. Amén. Hay gente que la gente está en los chats haciéndome preguntas, Robert. Mira, ya yo terminé mi programa y siguen preguntándome. El pueblo de Israel será salvado durante la tribulación. ¿Reinará por la eternidad o solo por 1000 años? Eso lo vamos a estar viendo en mi programa más adelante, ¿verdad? Sigan conectados, sigan pegados. Esa pregunta la vamos a conectar porque precisamente ese es el indicador de los decapitados de Apocalipsis 24 y por ahí es que vamos.
Gloria al nombre del Señor. Perlita Soto, santo, muchos se perderán por falta de conocimiento. Eso es. Que las iglesias algunas no quieren predicar sobre la santa doctrina. Eso es. Quieren ser liberales para llenar sus templos, pero Ezequiel 34 habla a los pastores negligentes, vendrá a juicio a los pastores que no quieren doctrinar la Santa Escritura, por medio de la Santa Escritura como está escrito. Dios te bendiga, hermano. Bueno, hay preguntas acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, pregunto, el alma y el espíritu cuando pasamos a la eternidad son inseparables, o sea, cuando el hombre muere. Bueno, todo eso más adelante lo venimos a discutir. Mucha gente llamó, mucha gente escribió. Los chats están explotados, como decimos. Jeremías. 137 mensajes. Jeremías, la iglesia. Eso es. La iglesia debe de estar hablando un mismo el idioma que habla el Espíritu, que el Espíritu sabe, y por eso está levantando estos programas y está levantando esta emisora, porque ya el Espíritu sabe en el tiempo que estamos viviendo. Debemos si hablar hay un creyente idioma. Que no dice ven, si hay un creyente pues que el Espíritu no está hablando dentro de ellos. Ahí es donde tienen que ubicarse. A gente que está asustada, esa que persona no venga, necesitan arrepentirse, reconciliarse, nacer de nuevo. Eso es. Ayunar, orar y empezar a hacer todo lo posible para que esa carne, esa alma no esté en dominio, sino que el alma esté sujeta al Espíritu Santo. Sí, vamos a estar aquí, Robert, en el día está cerca hablando de muchos temas profundos, como cuáles son los 7 espíritus de Dios, muchas dudas que la gente tiene, porque es que en las iglesias no se habla de esto, Robert, es una realidad. Entonces Jeremías se ha empapado de este tema, de los 2 olivos, de los 2 testigos, de todos estos temas, para traerlo a la iglesia en este tiempo, para que la iglesia despierte. Para que la iglesia despierte. Vamos a orar, Jeremías. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Jeremías el martes Amén. a las 4 y el jueves, y yo los espero el jueves que viene en la hora de Dios para ti, con un tema de mucho interés para el pueblo Robert, de Dios. quiero darte las gracias Amén. por tu gentileza y por tu amabilidad, ¿verdad? Y gracias a ti por estos 2 programas Amén. de bendición y de edificación. La invitación que me hiciste y que me extendiste, y quiero que sepa que estamos aquí a las órdenes para Amén. cuando dispongas un próximo de nuestro programa, ministerio. Amén. volvemos a la carga. Por el nombre del Señor. Queremos decirle a los amigos, Somos la Generación del Rastro en Facebook, la página del programa. Estamos subiendo noticias de un terremoto en México, en Chiapas. ¿Por qué? Porque en México ahora mismo está persiguiendo a los cristianos y no quieren que el cristianismo se propague. Y ahí Dios vino y rápido trajo ¿verdad? Juicio sobre ellos rápidamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Señor. Gracias por Maranata Radio Dios. Ministry. Bendice a Héctor, a Ángel, a la administración, Señor, a todos los que colaboran, siembran. Bendice esta emisora, Señor, Dios mío, que ha venido para marcar el antes y el después de Cristo, Padre, en la vida. Así dice el Señor a través de esta emisora, a todo el pueblo que nos está escuchando y a los amigos. Padre, bendice a esta gran población que se comunicó su petición por salud, por liberación, por sanidad, restauración. Padre, la novia, el espíritu y la novia dicen ven, Señor, la esposa dice ven, Señor. Te esperamos, ayúdanos a vivir adelante, ardientemente por ti. Bendice a Angelito, bendice a todo este pueblo, bendice a Puerto Rico y bendice a las naciones. Señor, en el nombre de Jesús, Jeremías, su familia, su ministerio, su iglesia, bendícenos, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Dios le bendiga y hacia adelante. Dios les guarde, Dios les bendiga, les esperamos el próximo martes. Gloria a Dios, amén.